En los últimos días, la actriz Bella Thorne ha estado en la boca de muchos. Y esto es debido a que ha realizado un podcast junto a Emrata, y en él se han dado algunos titulares contra Disney. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, quería informaros de que he activado la opción de miembros en el canal. Es decir, que yo seguiré subiendo los mismos vídeos que hasta ahora al canal. La única diferencia es que si decidís haceros miembros, tenéis una serie de ventajas. Por ejemplo, si sois miembros Little podréis ver estos vídeos pero sin anuncios. Y en el caso de haceros miembros Pro, que es la siguiente categoría, además podréis entrar en un chat de Discord exclusivo para miembros. Así que si queréis apoyar al canal ya sabéis que tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bella Thorne comenzó en el modelaje y la actuación cuando era muy joven, con tan solo 6 años de edad. Y ahí ya era habitual que ella trabajara en varias campañas. Este trabajo, al igual que el de muchas otras estrellas infantiles, significaba el sustento de su familia, ya que, como más adelante contaría Bella, ella se había criado en los suburbios de una pequeña ciudad de Florida, en una familia muy pobre de la que ella tuvo que hacerse cargo económicamente. Y fue años más tarde, en 2010, cuando comenzaría a trabajar para la compañía Disney, con la cual recibiría el reconocimiento mundial a través de la serie Shake It Up, en la que actuaba junto con Zendaya. Disney también ayudó a Bella a comenzar en su carrera musical y le daría participación en otros proyectos. Pero finalmente, tras la cancelación de la serie Shake It Up, Bella Thorne abandonó Disney y los escándalos comenzaron a rodearla. Pero en estos últimos años se habrían acrecentado. Sobre todo, Bella comenzó teniendo polémicas debido a sus relaciones personales, como engaños a sus parejas o el supuesto montaje de una relación con la youtuber Tana Mongeau y su posterior pelea. Además de hablar negativamente de sus exparejas, como por ejemplo es el caso de Scott Disick, que hizo que los fans la atacaran. Las mayores acciones polémicas y comentadas de los últimos años que hicieron que ocupara titulares en todo el mundo fueron, por ejemplo, su hackeo, además de su irrupción en el mundo del no-por y la creación de su página para solo fans. Vamos a decirlo así para que YouTube no se enfade. Y es que debido al hackeo que sufrió, Bella, antes de que se le realizase ningún tipo de chantaje o que esas imágenes fueran subidas a las redes sin su control, decidió subirlas ella misma con un comunicado, en el que decía: ayer, como todos vosotros sabéis, toda mi mierda fue hackeada. En estas últimas 24 horas he sido amenazada con mis propias fotos desnuda. Me siento asquerosa, me siento vigilada, siento que alguien me ha quitado algo de lo que solo quería que viera a una persona especial. Me han mandado varias fotos de otras celebridades desnudas. Él no para conmigo o con ellos. Simplemente continuará. Por mucho tiempo he dejado que un hombre tomara ventaja sobre mí, una y otra vez, y estoy harta de eso. Estoy publicando esto porque es mi decisión ahora, y no dejaré que me quiten otra cosa de mí. Puedo dormir mejor esta noche pensando que he recuperado mi poder. No podéis controlar mi vida y nunca podréis. Aquí están las fotos con las que me han estado amenazando. En otras palabras, aquí están mis pechos. Que te jodan a ti y a las últimas 24 horas que he estado llorando en vez de celebrar mi libro durante la presentación de mi libro. O sí, el FBI estará en tu casa pronto, así que vigila tus putas espaldas. Whoopi Goldberg también la atacó en su programa The View, criticando que, siendo un personaje público, no debería tener la temeridad de hacerse ese tipo de fotos, y culpándola a ella del hackeo que había sufrido. A lo que Bella respondió llorando en stories, insultándola y cancelando su participación en el programa The View, que estaba previsto para unos días posteriores en los que ella iría allí para presentar su libro. Pero la mayor polémica vino porque muchos no creían que ese hackeo fuera cierto, y que podría ser un intento de marketing por parte de Bella para promocionar su novela. Entre otras cosas, algo que hizo sospechar a la gente de que este hackeo podía haber sido falso y que fuera todo marketing por parte de Bella Thorne es que en una entrevista ella dijo que no presentaría cargos por el hackeo. Pero finalmente sí que se presentó formalmente esa denuncia. Y un par de años más tarde se arrestó en España a un residente de Reino Unido, el cual estaba acusado de hackear 130 cuentas de celebridades en Twitter. Y entre otras cosas, el Snapchat de Bella Thorne.
de donde habría sacado dichas fotos, por lo que el hackeo sí fue real. También desató la polémica cuando salió la noticia de que Bella querría comenzar su carrera como directora de la industria no-por, pero desde una visión más feminista. Y es obvio que por esto le cayeron palos de todos lados. Desde que el no-por no debe existir, gente que decía que no podía ser un no-por feminista y que su carrera estaba acabada. Y tras la salida de su película se le atacó por llamar a la película feminista por simplemente ser un reclamo, ya que era una película normal de toda la vida. Finalmente, Bella decidió abrirse una página para solo fans y cosechó en pocas horas miles de dólares. Y los ataques vinieron más o menos por los mismos lados que los ataques a su película. En 2019, Bella Thorne habló públicamente de los abusos que sufrió entre los 6 y los 14 años, y que estos habían sido hechos por una persona muy cercana a ella, y a la que ella quería, diciendo implícitamente que se dio por parte de alguien que convivía con ella. E incluso llegó a decir que había sufrido síndrome de Estocolmo. Pero también dio a entender que este tipo de abusos se dieron, además de en casa, en su ambiente laboral. Y al no decir quién se trataba o exactamente dónde había ocurrido, la gente comenzó a especular y a señalar. Y sobre todo señalaban a la compañía por la que Bella es más conocida, a Disney. Como os he dicho al principio del vídeo, Bella Thorne ha acudido a charlar al podcast de Emrata. Y ahí habla un poco del modelaje, la actuación y de la industria. Emily dice que ha querido invitar a Bella Thorne a su podcast porque cree que al haber sido una chica Disney parece representar la cultura y el mundo actual. Pero justamente de lo único que no le pregunta y de lo que menos hablan en esta entrevista es de Disney y de cómo esto condicionó su carrera. Lo habla muy poco y entre un batiburrillo de cosas. Emily es de las personas a las que peor he visto yo dirigir un podcast. Emily le recuerda a Bella Thorne que la primera vez que ella le vio fue en una sesión de fotos de hace como unos 11 años, cuando Bella estaba en la cima del éxito prácticamente. Y dice que recuerda haber sentido como una conexión con Bella. En esta época, Bella tenía solamente 15 años y se había hecho famosa por protagonizar junto con Zendaya la serie Shake It Up, entre otras películas de la franquicia de Disney. Bella dice que esa época era su época Wolfie, una época en la que básicamente todo se fue de madre. Dice que tenía mucha ansiedad y que estaba muy delgada, y también que estaba en uno de sus momentos más oscuros, pero que como cualquier adolescente también estaba buscándose a sí misma. Que evidentemente esto es lógico siendo la industria de la actuación un mundo tan estresante y con tanta responsabilidad. Y en aquellos años tampoco había mucho control sobre las estrellas infantiles, así que seguramente tendría que asumir largas sesiones de trabajo, para las que un niño o adolescente no está preparado. Bella dice que ella empezó a trabajar con tan solo 6 semanas de vida, que fue cuando hizo su primera sesión de fotos. Pero en el mundo de la actuación no empezó a trabajar hasta que tuvo 8 años. En este momento del podcast, Emily, la entrevistadora, se sorprende por lo de que Bella empezó a trabajar con 6 semanas. A lo que Bella lo justifica diciendo que era algo normal, ya que toda su familia trabajaba de modelo. Y que incluso algunos fotógrafos le preguntaban a su madre cuando estaba embarazada que cuándo iba a salir de cuentas para planificar las sesiones de fotos. Y Emily la verdad es que está bastante sorprendida por esto. Pero tengamos en cuenta que según lo que contó Bella, su familia tenía bastantes carencias económicas. Y seguramente sus padres intentaran conseguir cualquier fuente de ingresos y en su hija vieron una oportunidad. Bella cuenta que fue la última de sus hermanos en meterse en el mundo de la actuación. Y que esto dice que ocurrió porque a ella le fue más complicado que a sus hermanos adaptarse a su nuevo idioma, el inglés, puesto que ella se ha criado durante gran parte de su infancia en español, que es su lengua materna. Dice que fue gracias a su hermano que hizo una primera prueba para una serie de televisión, y que a partir de ahí empezó con más audiciones. Y creo que de verdad lo que le hizo famosa fue entrar a Disney, porque es en ese momento en el que su carrera explota. Y ahí verdaderamente despegó. Y para ese entonces Bella tenía 12 años. Y Bella dice que con solo 12 años ella ya tenía una especie de rutina de persona de más edad, cuando realmente era una niña. Emily le pregunta que cómo era eso de ser famosa a esa edad, porque Emily no se hizo conocida hasta los 21 años, que ya eres una persona más adulta y sabes a lo que te enfrentas.
Y Bella le dice que era jodidamente estresante y que lo que se esperaba de ella entonces se sigue esperando ahora. Que con esto no sé exactamente a qué se refiere. Si se supone que se espera que se comporte como una adulta, si de forma profesional, si de trabajar mucho, es que no especifica a qué se refiere con esto. Y es algo que puede tener muchos matices. Bella dice que era bastante complicado para ella compatibilizar todo. Y además seguir siendo ella misma. Y dice que tenía una lucha constante consigo misma porque dice que tenía como dos versiones de ella. Una que le decía que le tenía que dar igual todo lo que dijeran de ella y otra totalmente contraria. Emily le dice que esto es completamente normal porque al final la gente a esas edades tampoco tiene control sobre ciertas cosas y que recaen mucho en lo que le dicen los padres. Y Bella le corta y le dice que en ese momento, en la adolescencia, estás todavía buscándote y encontrándote a ti mismo. Y que aunque eso es algo que sigas haciendo de adulto, es una edad en la que no sabes aún quién eres, por decirlo así. Y claro, ahí todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y es por influencia de otros. Y pone de ejemplo su voz. Y en las entrevistas le obligaban a poner un tono de voz más agudo. Todo esto para que pareciera más niña de lo que era. También le obligaron a decir cosas tan tontas como que su color favorito era el rosa. Y dice que todas estas mentiras que le obligaban a decir hacían que se odiara a sí misma. Todo esto es debido a que la industria pone en el ojo público a gente que todavía es muy joven y que por la idiosincrasia de esa edad ya de por sí puede enfrentarse a complejos y visiones negativas de uno mismo. A esto habría que añadirle que encima estás teniendo la opinión de terceros, que se magnifica al ser un personaje público, lo que puede hacer que muchos actores infantiles adquieran una serie de complejos y de traumas que tarden más de lo normal en superar. Por otra parte, lo que cuenta Emily de que posiblemente las productoras o las empresas quisieran dar una imagen diferente de ella a la que ella tenía, posiblemente esto lo hicieran porque querrían vender un producto. Y ese producto, además de ser la serie, la película o la canción o lo que sea, es la propia Bella Thorne. El producto no es solamente lo que hace, sino también el artista en sí. Por lo que la cambiarían y la moldearían a dicha persona a lo que más vendible les sea, aunque los artistas no quisieran. Y ahí ya está en cada uno el aceptar entrar o no en ese juego. Se habla también mucho en este podcast sobre la sexualización de las actrices cuando llegas a determinada edad. Y también de las modelos. Bella dice que a ella la controlaba mucho en ese tema porque querían que siguiera siendo una niña con 15 años, pero que a su vez sí que empezaron a sexualizarla. Y Emily dice que es cierto que esta sexualización es más ligera porque saben que es ilegal hacer este tipo de cosas con menores de edad. Y que a ella le pasó algo parecido cuando modelaba con 14 o 16 años. Que este tema ha sido algo recurrente a varias entrevistas de actores infantiles, que sutilmente estaban siendo sexualizados y que algunas escenas podrían tener incluso un doble significado. Y llegan a la parte que ha sido más comentada tanto en la prensa como en redes sociales. Y es que Bella habla de que cuando ella tenía 10 años, después de una audición, el director de casting llamó a su agente y este agente llamó a su madre. Y este le dijo que el director había dicho que no iban a seguir el proceso de casting con ella porque el director pensaba que Bella, que en ese momento recordemos que tenía solo 10 años, estaba intentando ligar con él. I had a director give me feedback once, and I was 10. And the casting director calls my agent, and my agent calls my mom, and they're like, so she's not moving forward because the director felt like she was flirting with him and it made him really uncomfortable. Y que este director de casting se sintió incómodo. Bella dice que a veces se pregunta que qué es lo que ella pudo hacer para que el director de casting actuara de esa manera. Pero luego piensa que realmente ella no es el problema, sino el director. Porque este tipo de casting son de entrar, saludar, decir las líneas e irte. ¿Y qué se le estaría pasando al director de casting por la cabeza para pensar ese tipo de cosas? Para pensar que una niña de 10 años está intentando ligar contigo. Aunque yo me pregunto, se está exponiendo un escenario en el que el director de casting y Bella estaban a solas. ¿No se supone que debería haber presente más gente relacionada con el proceso de casting? Y en el caso de que efectivamente estuvieran a solas, ¿por qué dejar a una niña a solas con un adulto desconocido?
O si había más gente presente, ¿qué dirían ellos respecto de la situación? Otra parte muy comentada de este podcast ha sido cuando Bella ha contado que una vez, cuando ella tenía 14 años, se viralizaron unas fotos suyas de ella en la playa cambiándose la parte de arriba del bikini. Algo que según ella es completamente normal hacerlo en Florida cuando vas a la playa. Y que nadie te mira de forma rara mientras lo haces. Pero por esas fotos estaban presionando a Disney para que despidiera a Bella porque esa actitud no es una actitud propia de una chica Disney. Dice que Disney no la despidió, pero que sí que le dio un aviso, diciéndole que la próxima vez que fuera a la playa tendría que ir en pantalón corto y en camiseta. Que esto es referido a lo que os comentaba anteriormente. Las compañías quieren vender un producto y el artista forma parte de ese producto y quieren que sea una imagen muy concreta. Disney no querría escándalos con sus estrellas, porque ya habían tenido polémicas con otras estrellas infantiles en el pasado. Y más o menos por aquellos años estaban teniendo como competencia directa a Nickelodeon. Y se asocia a los actores directamente con la compañía. Por lo tanto, alguna actitud que pudieran tener algunos actores de Disney que no gustara podría considerarse mala publicidad. Aquí la entrevistadora, Emily, le dice a Bella que claro, le llama la atención que le digan eso, pero luego en las alfombras rojas le piden que esté provocativa. Y Bella dice que sí, que esto era así y que no tenía ningún tipo de sentido. Vamos, que en este punto están diciendo que las compañías serían unas hipócritas, que quieren que en el tiempo en el que no están controladas, por así decirlo, pues que sean recatadas y que no se hagan o se vistan de distintas maneras. Pero que sin embargo, a la hora de una entrevista, de un pase de prensa o de una alfombra roja, ese control que sí tendrían las empresas les darían directrices a ellas de cómo actuar. O del vestuario que tendrían que llevar en esos eventos. Y eso chocaría bastante con la imagen de chica inocente y cándida que muchas veces las propias empresas quieren vender. Bella dice que piensa que hoy en día ya no existe esa sexualización que había hace unos años, pero que aún así tendría que preguntarles a las actrices adolescentes de ahora para saber si es verdad. Y por un lado yo creo que este tipo de escenas como la que os he comentado antes y que hemos hablado de ellas en bastantes vídeos, sobre todo en el vídeo de Nickelodeon, ya no se dan ahora tanto como se daban hace unos años. Y creo que esto es porque ahora hay mucho más control en los sets de rodaje. Y hay profesionales que se dedican expresamente a vigilar que esto no pase. Y a esto le sumamos todos los escándalos que han habido con escenas que ejemplifican situaciones que digamos no son aptas para niños. Y las compañías no quieren arriesgarse a ser señaladas más. Y esto es de puertas para afuera y es lo que todo el mundo podemos ver, que ese tipo de escenas ya no salen tanto en las series infantiles. Y a lo que dice que había que preguntarles a las actrices si esto es verdad, no sé si se refiere a que a lo mejor en otros ámbitos internos de las empresas, como pueden ser por ejemplo los castings, se hacen ese tipo de cosas todavía. Y una cosa muy importante que he visto que no se ha comentado mucho es el hecho de que Bella ha dicho que ella no quería ser actriz. Cosa que hemos visto en otros muchos casos de actores infantiles, como por ejemplo el caso de Jennet McCarthy. En esa entrevista, Bella Thorne ha dicho que toda su familia se dedicaba al modelaje. Además, sus hermanos intentaron también entrar al mundo de la actuación y su familia era pobre a la que le costaba subsistir económicamente. Así que toda su carrera parece que ha sido un poco condicionada por su ambiente. Y quién sabe, a lo mejor muchas de las cosas que ha tenido que hacer, como coger distintos papeles, el estrés o el control al que dice que ha sido sometida, puede que haya sido consentido todo por su propia madre, y tan solo por un motivo económico, y en ese caso no estaría pensando en el bienestar de su hija. Lo único bueno que podemos sacar de todo esto es que poco a poco estas situaciones se han ido mejorando, y este tipo de trabajos están cada día más regularizados para proteger a los niños, incluso protegerlos de la ambición de sus padres. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo.